Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde nuevamente vamos a continuar en este hermoso día, hermanos, con la enseñanza de la palabra del Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad más que Dios nos da en este día. Agradecemos al Señor, hermanos, por lo bueno que Él ha sido con todos nosotros. Creemos en su presencia, creemos que Dios ha estado ahí donde todos lo necesitamos y sabemos que el Señor lo seguirá haciendo, hermanos. Quiero en esta tarde pedirles que sigan orando, hermanos, por la salud de nuestra hermana Ana también. Ustedes saben que la hermana sigue en hospital todavía, tenemos que seguir orando por ella, así que les pedimos de sus oraciones, hermanos. Oremos por nuestros ancianitos también de la iglesia, oremos por cada uno de ellos. Sabemos que algunos de los hermanos, las hermanas ya no pueden venir a la iglesia, pero ahí donde se encuentran, hermanos, queremos que Dios los bendiga, que Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, ahí donde están, que Dios los guarde también y los bendiga con su palabra y con su presencia. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, al Evangelio según San Juan, el capítulo número 1, y vamos a estar leyendo los versículos 11 y 12. Esos dos versículos serán los que estaremos usando en esta tarde como base a nuestro mensaje del día de hoy. Les invito a buscar ahí sus Biblias, hermanos, si lo encuentran. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, déjenme dar lectura aquí. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en este momento, una vez más, por este hermoso día. Gracias por guardarnos en tu mano. Pedimos que sigas con nosotros, siga hablando el corazón, que lo necesitamos. Y en esta tarde, Señor, ruego que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, hermanos, quiero continuar con la enseñanza de esta tarde. Dios nos ha dado un tema más para compartir con ustedes. Y en esta tarde vamos a estar hablando, hermanos, sobre los verdaderos hijos de Dios. El versículo que acabamos de leer, versículo 12 especialmente, habla acerca de los hijos de Dios. Dice a todos los que le recibieron. Para llegar a ser hecho un hijo de Dios, en primer lugar tiene que recibir a Cristo. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Cristo vino a este mundo, vino a su pueblo, y su pueblo no le recibió, le rechazaron. Por eso dice el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todos los que han aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador personal, a estos les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que son hechos hijos de Dios, hermanos, los que creen en su nombre. Es necesario creer en el nombre de Cristo, hermanos. Los judíos no tenían problema de creer en Jehová Dios, no tenían problema de creer, hermanos, en lo que el Antiguo Testamento enseñaba, pero sí tuvieron problemas en creer en el Señor Jesucristo, al que el Padre había enviado a esta tierra. Por eso le rechazaron y le crucificaron. Y por eso dice el versículo aquí, a los que creen en su nombre. Hay muchos, hermanos, el evangelio, la iglesia se inició allá con los judíos, allá en Jerusalén. Ahí se comenzó la iglesia. Y muchos, hermanos, de esas personas que conocieron y que aceptaron a Cristo y que fueron salvos y creyeron en su nombre, eran su pueblo. Era el pueblo de los judíos, los cuales llevaron el evangelio alrededor del mundo, fue extendiéndose hasta que llegó a nosotros acá. Así que, hermanos, gracias a Dios por todos aquellos que un día le abrimos la puerta de nuestro corazón y le permitimos entrar para ser salvos por la gracia de Dios. En este tiempo, hermanos, hay una corriente muy fuerte que se está cada vez más está creciendo, hermanos, donde se está haciendo suponer que toda la gente que va a la iglesia es cristiano, es un hijo de Dios. Se hace suponer, digo, porque no necesariamente por uno ir a la iglesia es salvo. Es increíble que haya mucha gente que tengan años de estar yendo a alguna iglesia y todavía no ser salvos, todavía estar perdidos, hermanos.
Y Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En otras palabras, es para usted. Si usted no es salvo, aunque esté yendo a una iglesia, usted necesita recibir a Cristo. Necesita entregarle su vida al Señor para llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Así que en esta noche, hermanos, quiero compartir sobre ese tema, los verdaderos hijos de Dios. Hay una diferencia, hermanos, muy grande entre los que se dicen ser hijos de Dios y los que realmente lo son. Hay una grande diferencia entre unos y otros. Y lo vamos a ver en esta noche a la luz de las palabras de Dios. Para eso les voy a invitar, hermanos, por favor, que busquemos en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Vamos a buscar el capítulo número 1. Salmo capítulo número 1, hermanos, busque ahí por favor, y vamos a estar leyendo tres versículos de ese capítulo. En estos 3 versículos vamos a ver por lo menos 3 cosas que hacen los verdaderos hijos de Dios. Uno tiene que comprobar si realmente es un hijo de Dios, porque a veces nos llenamos la boca diciendo soy un hijo de Dios, y luego cuando se trata de comprobarlo no podemos. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a la luz de la palabra de Dios qué son las cosas que hace un hijo de Dios, para ver si nosotros calificamos en esa parte, a ver si realmente lo somos. Así que en esta noche, hermanos, hay 3 cosas aquí en estos 3 versículos. En el versículo 1 se encuentra la primera cosa que quiero compartir en esta noche, como evidencia de que es un verdadero hijo de Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a decir que los hijos de Dios evitan. Si una persona que dice que es cristiano y no está evitando las cosas que debe de evitar en su vida, entonces es muy probable que no sea un hijo de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios, usted va a evitar por lo menos 3 cosas importantes, básicas en su vida. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La primera cosa que usted va a evitar como un creyente, como un cristiano, es evitar los consejos de los malos. Va a dejar de escuchar a la gente inconversa. Usted va a comenzar a dejar de escuchar, hermanos, los consejos que se nos han dado toda la vida. Se nos han enseñado muchas cosas, se nos han dicho muchas cosas, pero no necesariamente es la verdad. Por eso que tenemos que ir a la palabra de Dios para escuchar el único consejo que debemos de escuchar nosotros. La Biblia debe ser nuestra regla de fe y práctica para nuestra vida cristiana. Si nosotros no basamos nuestra vida en la palabra de Dios, entonces nosotros, hermanos, estamos yendo por un camino equivocado. Recuerden, hermanos, que nosotros tenemos 2 oídos. Y tenemos que aprender a usar los 2 para escuchar una sola cosa. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que escuchar el consejo de Dios. Cuando escuchamos el consejo de los malos, muy fácilmente nos vamos a extraviar. ¿Sabe usted por qué este mundo está extraviado? Porque este mundo camina, hermanos, lejos de Dios. Este mundo, hermanos, cada vez más se aleja y se aleja más de Dios porque están escuchando a los malos. Por eso dice aquí el salmista: bienaventurados, felices, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Gracias a Dios, hermanos, por aquellos que nacieron en el Evangelio, nacieron de un hogar cristiano, y el consejo que han escuchado ha sido siempre el consejo de la palabra de Dios. Sus padres se han encargado de instruirlo con la escritura, con la palabra de Dios. Bienaventurados ellos. Damos gracias a Dios. Algunos otros, como muchos de nosotros, hermanos, conocimos al Señor Jesucristo ya de grandes. Ya habíamos escuchado muchos consejos malos y nos habíamos extraviado por el mal camino. Pero gracias a Dios que un día conocimos a Cristo y de ahí en adelante dejamos de escuchar el consejo malo para escuchar el consejo de Dios. Les voy a invitar a abrir su Biblia, hermanos, al capítulo 12 del libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios para que veamos una cita ahí, por favor. Proverbios capítulo número 12. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Capítulo 12, versículo 5. Busquemos ese texto, hermanos. Dice: los pensamientos de los justos son rectitud. Mire usted, los pensamientos de los justos son rectitud. Están pensando lo correcto. ¿Por qué? Porque estos están pensando en lo que dice la palabra de Dios. Escuchan
a su pastor, escuchan a su predicador, escuchan el buen consejo. Por eso esas personas comienzan a caminar rectamente y vivir una vida recta bajo el consejo de Dios. Ahora lo que dice enseguida, dice, más los consejos de los impíos es un engaño, hermanos. Si usted quiere continuar en el camino correcto, en el camino de Dios y caminar rectamente, va a tener que dejar de escuchar los consejos de error, los consejos de engaño. Lo van a engañar los impíos. No escuche al inconverso, no escuche a la gente que lo está desviando, porque el consejo del impío, según lo que vemos en el texto, hermanos, es para engañarle. Le va a comenzar a aconsejar: no tienes que leer la Biblia. No tienes que leer toda la Biblia, no tienes que estar tan apegado a las escrituras, no tienes que estar yendo todo el tiempo a la iglesia, no tienes que todo el tiempo orar, molestar a Dios en oración. Esos son los consejos de los malos para engañarnos. Por eso que los verdaderos hijos de Dios no escuchan esos consejos, hermanos. La segunda cosa que evitan los hijos de Dios, no solamente evitan, hermanos, los consejos malos. Volvemos otra vez al capítulo 1 del libro de los Salmos, y mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La segunda cosa que un verdadero hijo de Dios evita, no solamente evita, hermanos, los consejos de los malos, pero también evita el camino de los pecadores. Evita andar en compañía de ellos. Evita, hermanos, andar con aquellos que lo están apartando de Dios. Es la razón por qué nosotros insistimos en la iglesia y en nuestras predicaciones como pastor, hermanos, insistimos que tengamos cuidado con las amistades que nosotros elegimos. Hay que cuidar con quién nosotros nos enrolamos, con quién nos juntamos, con quién tenemos compañerismo. Aún los compañeros de trabajo debemos de nosotros tener el cuidado de con quién nosotros, hermanos, estamos teniendo una amistad cercana. Porque esas amistades, hermanos, dijera el apóstol Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces necesitamos evitar, hermanos, el camino de los pecadores. No vayamos donde ellos van. No caminemos por donde ellos caminan. No entremos en esos caminos que al final, la palabra de Dios dice que al final de esos caminos son muerte y perdición. En el capítulo 1 de Proverbios, nuevamente, hermanos, regresemos a Proverbios. Vamos y venimos de un lugar a otro, hermanos. Capítulo número 1 y el versículo 10. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor, hermanos. Mire lo que dice aquí: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Es un buen consejo para los hijos de Dios. Es la razón por qué nosotros evitamos andar donde van los demás. Nosotros no vamos al baile, nosotros no andamos en la cantina, no andamos en los centros de perdición, no andamos en ningún antro de esos nocturnos, ni tampoco andamos en cualquier otra cosa que nos aleje del compañerismo con nuestro Dios. Dice el versículo, hermanos: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no se lo permitas, no le permitas, no escuches, ni vayas por su camino, porque te van a engañar, te están engañando. Si te dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de toda suerte. Llenaremos nuestras casas de despojos. Están invitándote a hacer cosas turbias. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una sola bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, dice el versículo 15, hermanos. Es bien importante. Por esa razón, los cristianos, los verdaderos cristianos, ahora nosotros llevamos una vida distinta.
Caminamos por un camino distinto, ya no vamos por el camino que íbamos. Antes nosotros caminábamos por ahí. Cuando estábamos en la oscuridad de las tinieblas, caminábamos igual que aquellos. Pero gracias a Dios que cuando nosotros conocimos a Cristo, nosotros salimos de tal camino. Así que, hermanos, los hijos de Dios evitan, hermanos, primeramente el consejo de los malos, también el camino de los pecadores, y evitan sentarse en la silla de los escarnecedores, según lo que dice en Salmo número 1. Ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores, dice ahí la palabra de Dios, Salmo número 1, hermanos. Es importante que nosotros evitemos eso, hermanos. ¿Quiénes son los escarnecedores? ¿Sabe que los escarnecedores son los que se burlan? Especialmente los que se burlan de Dios. Un verdadero hijo de Dios no puede consentir estar sentado a la mesa con alguien que está haciendo escarnio, burla de nuestro Dios. Los que se burlan de la iglesia, nosotros no podemos permitir ni debemos estar en el lugar donde se están burlando de los hermanos de la iglesia, que se están burlando de las enseñanzas, de las doctrinas bíblicas. Hermanos, nosotros tenemos que salir de ahí. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, evita, hermanos, estar sentado a la silla de los escarnecedores. En Proverbios capítulo 22, si va usted por favor ahí, busque el capítulo 22 y vamos a estar buscando, hermanos, el versículo número 10. Proverbios 22, 10, donde dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Mire usted, qué interesante, sácalo de tu vida, que no esté contigo el escarnecedor, el que está burlando, se está criticando y está levantando contienda, hermanos. Usted como hijo de Dios no debe permitir de estar donde están los escarnecedores. Salga inmediatamente de allí. Y dice el versículo, oiga hermano, usted tiene el derecho, usted tiene la facultad, es su privilegio si usted quiere estar con ellos o no. Por eso que usted debe de usar de ese privilegio. Sáquelo de su vida. No permita que esa persona siga estando más en usted, porque está creando una contienda, hermanos. Está levantando una barrera entre usted y Dios y la iglesia y los hermanos en Cristo. Dice que cuando lo haga saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Hermanos, es importante esto, por eso es importante que conozcamos la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Hay una segunda cosa, hermanos, volviendo al capítulo 1 de los Salmos. Vamos ahí otra vez. Salmos capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 2. Los verdaderos hijos de Dios, dijimos que primeramente evitan el consejo de los malos, evitan el camino de los pecadores, evitan estar sentado en la silla de los escarnecedores. Pero también los hijos de Dios, hermanos, se deleitan. El versículo 2 dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los hijos de Dios se deleitan. Hay algo en lo que ahora los hijos de Dios se deleitan, algo que los inconversos no pueden deleitarse. Para quienes son hijos de Dios, saben, hermanos, que han encontrado lo que realmente vale la pena. ¿Sabe usted por qué la gente cuando no es cristiana ansía que llegue el fin de semana? Y todo porque tienen que encontrar su deleite. Se deleitan en las cosas del mundo, en las cosas paganas, en las cosas carnales. Es en lo que la gente se deleita. El cristiano, hermanos, cuando se convierte a Cristo, ahora tiene algo en lo que se puede deleitar, y mucho más grandiosamente que cuando no estaba en Cristo. Por esa razón que los verdaderos cristianos permanecen en Cristo, permanecen en el Señor, caminan por el camino de Dios y no se salen del camino, porque están disfrutando la vida en Cristo. El Señor Jesucristo dijo allá por el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el versículo 10, después que había dicho que el diablo había venido para hurtar, matar y destruir, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, para que los cristianos se deleiten, hermanos. Debe ser un deleite. Lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, debe ser las cosas de Dios. Así que es importante eso. Por eso dice: antes en la ley de Jehová. Primeramente, hermanos, los cristianos se deleitan en la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios son los mandamientos del Señor que están en su palabra.
La palabra de Dios debe ser lo que debe ser más deleitoso en lo que un cristiano, hermanos, disfrute su vida. En lo que nosotros desplacemos y envolvamos nuestra vida debe ser en las cosas de la palabra de Dios. En la Biblia, hermanos, en el capítulo número 112 del libro de los Salmos. Aquí estamos en el libro de los Salmos, pero vamos ahora a buscar más adelante en el capítulo número 112, comenzando con el versículo 1 hasta el 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Noten lo que dice el salmista, hermanos. Feliz, dichoso el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En gran manera, es decir, que es lo más grandioso para él. No hay ninguna cosa que sea más importante y más valiosa en lo que más le guste andar que en las cosas del Señor, hermanos. En la palabra de Dios. Versículo 2 dice: su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Quiero que note este versículo, hermanos. Hay una bendición de Dios para quienes se deleitan en su palabra. Para los hombres y mujeres que se deleitan en las cosas de Dios, cuando estos tengan su familia, cuando estos tengan sus hijos, dice que su simiente son sus hijos, será poderosa en la tierra. Hermanos y hermanas, creo que estamos en un versículo que nos debe de llenar de regocijo, de alegría y de satisfacción, el saber que elegimos el mejor camino, elegimos las mejores cosas para nuestros hijos. Todo cristiano, hermanos, hizo la mejor elección. Ahora sus hijos, hermanos, caminan por el camino de Dios. Su vida será grandiosa, dice la palabra de Dios, hermanos. Tendrá una vida poderosa en Cristo. Por eso dice el texto: su simiente será poderosa en la tierra. Poderosa en qué? Una descendencia poderosa en Dios, que podrá vencer, que podrá caminar sobre las aguas, que podrá hacer lo imposible, las cosas que los demás no pueden, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. La bendición se traslada a nuestros hijos cuando somos capaces de deleitarnos. Ahora, quiero que sepa algo, hermanos. Nuestros hijos no van a amar la palabra de Dios. Ellos no van a amar las cosas de Dios si no nos ven a nosotros enamorados de las cosas de Dios. Nosotros como padres tenemos que estar enamorados, deleitándonos, como dice aquí, deleitándonos en los mandamientos de Dios, que cada verso de la Biblia sea un deleite que nosotros tomemos para nuestra propia vida, porque eso es lo que están viendo nuestros hijos. Si hay algo importante que debemos también entender, es que después de Dios, nuestros hijos son los que mejor nos conocen, hermanos. Ellos saben cuánto amamos a Dios. Ellos saben cuánto amamos su palabra, cuánto amamos la iglesia. Ellos lo saben. Y si ellos saben que nosotros lo amamos, ellos también lo van a hacer, hermanos. Pero si ellos nos ven con una cara en la iglesia y nos ven con otra en nuestra casa, haciendo otras cosas, hermanos, ellos no van a querer nada con Dios. Al final del texto dice: si su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, será bendecida. Quiero que sepa algo, hermanos. Si hay algo que llena mi corazón, es ver a mis hijos bendecidos, ver que Dios los ha bendecido, hermanos. Y cuando hablo de bendición, yo no estoy hablando de riquezas, aunque también Dios da riquezas, hermano. Pero la bendición más grande para mí es ver a mis hijos seguir en el camino de Dios. Como dijera Juan el apóstol en su tercera carta, hermanos: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué tristeza para los padres que caminan en el Señor y ver sus hijos fuera del camino. Debe ser algo triste para ellos, debe ser algo doloroso. Pero qué bendición, hermanos. Qué gran bendición para los padres que tienen sus hijos caminando por el camino de Dios. El versículo 3 dice, estamos en este precioso salmo, hermanos, capítulo 12. Mire lo que dice el versículo 3. Hacienda, bienes y riquezas hay en su casa. ¿En cuál casa? En la casa de los
de los que aman y se deleitan en la palabra de Dios, los que han puesto su delicia en las cosas de Dios. Él y su familia, sus hijos, todos ellos tendrán bienes y riquezas en su casa, dice la palabra de Dios, y su justicia permanece para siempre. Gloria a Dios por esto, hermanos. Esto es algo por lo que nosotros debemos continuar adelante, caminando a pie firme en las cosas de Dios, hermanos. Como hijos de Dios debemos deleitarnos en la ley de Dios. Pero además, dice el Salmo capítulo 1, versículo 2, dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La segunda cosa que debemos hacer al deleitarnos es meditar la palabra de Dios día y noche, hermanos. No debemos estar meditando ninguna otra cosa como más importante que la palabra de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se deleitan, hermanos, en meditar. Meditar es cuando nosotros leemos la Escritura, cuando escuchamos el mensaje y nos detenemos a analizar palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, cosa por cosa que Dios nos ha dicho a nosotros, hermanos. En el capítulo 119 de los Salmos, estamos en el libro de los Salmos todavía, pero ahora vamos a buscar el capítulo 119, busquemos el versículo 97. Vamos a leer varios versículos aquí, comenzando con el verso 97. Mira lo que dijo el salmista aquí, hermanos. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo aquel que se deleita en las cosas de Dios, hermanos, todo aquel que ama la palabra de Dios es capaz de meditar. Y como dice el salmista, todo el día, todo el día. Me pregunto, ¿esta persona no tendrá otra cosa que hacer? Pienso que sí. Yo creo que todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos nuestros trabajos cotidianos, cada uno en nuestros trabajos diarios. Pero eso no evita, hermanos, el que yo esté haciendo mi trabajo no evita que yo esté pensando en las cosas de Dios, meditando en las cosas que Dios me ha dicho, en las cosas que Dios me ha hablado. Nosotros cada día debemos leer la Biblia. Y cada vez que leemos la Biblia debemos meditar en lo que leemos. Cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos el mensaje, hermano, nosotros debemos meditar en el mensaje que Dios nos ha dado. Debemos meditar para entender qué Dios me dijo, qué fue lo que Dios estaba hablando conmigo. Por eso dice el salmista: cuánto amo yo tu ley. Si realmente amamos la palabra de Dios, si realmente estamos enamorados de la palabra de Dios, vamos a deleitarnos en ella y vamos a meditar todo el día. Todo el día. El versículo 99: más que todos mis enseñadores, es decir, mis maestros, los que me enseñaron, he entendido más que ellos. Dice: porque tus testimonios son mi meditación. Estoy meditando en lo que tú dices en tu palabra. Medito, recapacito en lo que me has dicho, Señor, para ponerlo por obra. Esto es lo que dice el salmista. Pero quiero que vea otro versículo, hermanos, en el libro de Josué. Josué, casi al principio de la Biblia, después de Deuteronomio, el capítulo 1 y el versículo número 8. Mira lo que dice ahí. Josué 1:8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Esta es la recomendación que Dios le está dando a Josué antes de que comenzara su liderazgo con el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Pero el Señor le está diciendo: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Y quiero que usted entienda la palabra nunca. Nunca es nunca. Nunca dejes la palabra de Dios. Manténla en tu boca. Es decir, llénate de la palabra de Dios. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podemos mantener la palabra de Dios en la boca? Hay que primeramente llevarla al corazón. Hay que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Dice: antes de día y de noche meditarás en él, en este libro, en la palabra de Dios. Día y noche debemos de meditar en él, hermanos, porque esto es lo que Dios recomienda. Él nos está dando una orden, un mandato para que podamos nosotros mantener esa meditación. Debemos de meditar, dice: antes de día y de noche meditarás en él. Tenemos que meditar por varias razones: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Tenemos que meditar la palabra de Dios, porque si no la meditamos no vamos a ser capaz de ponerla por obra, de guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Es la razón porque hay mucha gente que aunque traen Biblia, aunque van a la iglesia, aunque escuchan los mensajes, no pasa nada en sus vidas, porque no han meditado. No están meditando en la palabra de Dios y por lo tanto no están entendiendo lo que Dios les está diciendo a cada uno de ellos. Por esa razón, hermanos, es importante que tomemos tiempo para leer la Biblia, para meditarla, para que podamos guardarla en nuestro corazón. Si somos capaces de guardarla en nuestro corazón, hermanos, entonces nosotros vamos a poder ponerla por obra, vamos a llevarla a cabo. La Biblia no, hermanos, los consejos de la Biblia no solamente son para que nosotros tengamos un amplio conocimiento, sino es para que nosotros podamos llevarlo a cabo, para que podamos vivir lo que leemos, lo que escuchamos de la palabra de Dios. Para eso es, hermanos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿De qué sirve, hermanos, tener tanto conocimiento si no hacemos nada con él? Dijera Santiago en su carta, ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros hayamos visto en el espejo cómo está nuestro rostro si no hacemos nada al respecto? Así es lo mismo con la palabra de Dios. ¿De qué sirve tener ese conocimiento de la Biblia si no estamos haciendo absolutamente nada de lo que dice la Escritura? Hay que tomar en cuenta eso, hermanos. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Métete a la Biblia, escudriñala con amor para que te des cuenta qué Dios pide de ti, qué Dios te manda, qué Dios exige de ti y cuáles son las cosas que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque entonces, cuando logres hacer eso, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros tomamos en cuenta, hermanos, el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Primeramente, los hijos de Dios evitan el consejo de los malos, el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores. Pero también, hermanos, los hijos de Dios se deleitan en la palabra de Dios y se deleitan meditando la palabra de Dios, que es algo importante porque esto es lo que trae a nuestra vida la nutrición de la palabra del Señor. Y número 3, hermanos, volvemos al libro de los Salmos, capítulo número 1. Mire lo que dice, otra vez vamos ahí, pero ahora vamos a leer el versículo 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Primeramente, los hijos de Dios evitan, los hijos de Dios se deleitan, pero también, hermanos, los hijos de Dios fructifican. Los verdaderos hijos de Dios producen, dan fruto. El árbol, hermanos, dice el Señor que el árbol por su fruto es conocido. Nosotros debemos fructificar. Los hijos de Dios debemos de dar fruto. Si no hay fruto, es que no somos un verdadero árbol del Señor. Los hijos de Dios debemos de fructificar, hermanos. ¿Cómo es que nosotros podemos lograr fructificar? Plantados junto a las fuentes de agua, las corrientes de agua. Dice el versículo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol, para que pueda producir, hermanos, necesita el agua para poder producir. Y un árbol cerca del agua, hermanos, tiene suficiente alimento, tiene suficiente vida para poder producir, hermanos. Entonces nosotros necesitamos permanecer cerca de la fuente del agua viva, que es el Señor Jesucristo, hermanos. Sin mí, dijo el Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. Hermano, el fruto se da cuando nosotros estamos en la vid. Amén, hermanos. Hay un versículo que quiero que vean en este punto aquí, capítulo 92 de los Salmos también. Vamos al capítulo 92. Hay un versículo ahí que vamos a considerar, el versículo 13. Comenzando con el 12, hermanos, para entender bien el 13, dice, el justo florecerá como la palmera. Quiero que vea esto importante, hermanos. El justo florecerá como la palmera, como cedro en el Líbano. Y luego noten,
plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Hermanos, no podemos dar frutos si estamos lejos de Dios. Necesitamos permanecer cerca del Señor, cerca de la fuente de agua, a la corriente de agua que nutre el árbol, hermanos. Las raíces se alimentan con el agua de la palabra de Dios. Tenemos que continuar alimentándonos continuamente para poder, hermanos, tener suficiente vigor para poder fructificar. Ahora bien, es tiempo, hermanos, que cuando un árbol está bien plantado, dé su fruto. Primeramente, hermanos, los hijos de Dios fructifican plantados junto a las fuentes de agua. Y están plantados junto a las fuentes de agua para que den su fruto en su tiempo. Dice el versículo número 3 del capítulo 1 de los Salmos. Da su fruto en su tiempo. Es importante que nosotros demos fruto, porque hay un tiempo en el que debemos dar fruto. Va a llegar un tiempo, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder. Pero mientras podemos, nosotros debemos de fructificar, dar fruto para el Señor. Ahora bien, mire lo que dice en el libro de Proverbios. Vamos otra vez al libro de Proverbios. Estamos de uno a otro, hermanos, de un libro a otro. Vamos al capítulo número 11. Proverbios 11, versículo número 30. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. El fruto del justo es árbol de vida. Quiero que veamos algo aquí en este texto, hermanos, porque es interesante saber qué es lo que dice el Señor, qué Dios está diciendo. Porque Él está mencionando que un justo es, hermanos, como un árbol. Como un árbol. Y dice el Señor que ese árbol debe dar fruto. Y el fruto debe ser de un árbol de vida. En otras palabras, un cristiano verdadero es el único que puede dar fruto. Un cristiano que no es verdadero, una persona que se llama hijo de Dios, pero que realmente no lo es, esa persona nunca va a dar fruto, hermanos, porque no hay vida en él. Una persona muerta no puede producir, pero una persona viva sí. Y la Biblia dice que nosotros, cuando no éramos cristianos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, un muerto no produce, pero un vivo sí. Por eso dice el versículo que el fruto del justo es árbol de vida. Ahora, produce vida. Los árboles cuando florean, hermanos, van a dar un fruto, y ese fruto trae una semilla. Y esa semilla produce otro árbol. Trae más vida. Los cristianos, hermanos, debemos traer fruto al Señor. El versículo continúa diciendo, y el que gana almas, el que prende almas, el que trae almas a los pies de Cristo, ¿qué dice? Es sabio, el que gana almas es sabio. Yo preguntaría esta noche, hermanos, ¿por qué hay tanta gente que no es sabia? ¿Por qué tanta gente, hermanos, se dice cristianos y no hay sabiduría en ellos? La palabra de Dios dice que es sabio el que gana almas. En otras palabras, que una persona que está ganando almas está haciendo lo que debe hacer. Sabe que debe de hacerlo. Sabiduría es saber. Nosotros sabemos que la Biblia dice que fuimos plantados, hermanos, junto a la corriente de agua, junto a los ríos de agua, para que diéramos fruto en nuestro tiempo. En el tiempo que Dios nos tiene ahí, mientras estemos vivos, debemos de fructificar. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. Entonces, si nosotros no estamos ganando almas, no estamos predicando el evangelio y no estamos trayendo almas a los pies de Cristo, posiblemente es que no somos salvos. Y una cosa más, siempre tengo esto en mi mente. Si hay un cristiano, una persona que se llama hijo de Dios, y dice que no sabe cómo ganar almas, me pregunto siempre, ¿y cómo fue salvo él? ¿Cómo se salvó? Por lo menos explíquele a una persona cómo le hizo usted para salvarse. Es muy probable que a lo mejor usted no sea salvo. Por eso es que usted no sabe cómo guiar a una persona a los pies de Cristo. Es necesario que analice su vida. ¿Es usted un hijo de Dios o no lo es? ¿O es uno que parece hijo de Dios, pero no lo es? Y hay una evidencia que nos muestra muy claramente cuando nosotros somos hijos de Dios, es que tenemos el anhelo de fructificar, de hablar de Cristo, traer almas a los pies del Señor Jesús. También hay una cosa más que hacen los hijos de Dios que fructifican. Los que fructifican son los que están plantados junto a las corrientes de aguas. Son los que dan fruto en su tiempo, pero también el ánimo de estas personas nunca
decae, nunca se va hacia abajo. Esas personas nunca los va a ver desanimados. Siempre van a estar con el ánimo arriba. Van a pasar por pruebas, van a pasar por luchas, van a pasar por dificultades, pero siempre van a mantener su ánimo siempre allá arriba. En el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, busquemos el Nuevo Testamento de la carta a los Hebreos, capítulo número 12, el versículo número 3. Dice: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí el escritor está diciendo: quiero que traigan a su pensamiento la idea y toda la escena de todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: porque no os fatiguéis, no se cansen en vuestros ánimos desmayando. ¿Por qué el escritor está diciendo traigan a su memoria, traigan a su mente, reduzcan a su mente el pensamiento de todo lo que sufrió el Señor? Porque aun cuando Él fue crucificado, martirizado y todo lo que hicieron con Él, Él nunca se desanimó a lo que vino a hacer a esta tierra. Él vino para morir por los pecadores. Él vino para salvar las almas de los perdidos. Por esa razón, aun cuando sufrió los latigazos, los escupetazos en su cara y los golpes, la corona de espinas, la lanza en su costado, los clavos en sus manos, aun con todo eso y la burla de la gente, aun con todo eso, Él siguió adelante con el propósito del Padre para que todos conocieran la salvación eterna. Que no hubiera desánimo, no hubiera desaliento, hermanos, en la vida de aquellos. En el Evangelio según San Mateo, busquemos un poquito hacia atrás en nuestras Biblias. Mateo capítulo número 10. Vaya ahí por favor. El versículo 24. Mateo 10, 24 y el verso 25 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En otras palabras, ¿por qué están desanimados? Porque los han insultado. Si a Él, que era el Salvador del mundo, lo insultaron haciéndolo pasar como si fuera Belcebú, el diablo mismo. ¿Por qué se desanimas tan rápidamente? En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, poco más adelante en sus Biblias, hermanos, capítulo 15, miren lo que dice ahí la palabra de Dios, el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que no se desanimen, van a pasar por eso, van a pasar por tribulaciones, van a pasar por angustias y pruebas en su vida, pero no se desanimen. En Gálatas capítulo 6, hermanos, más adelante en sus Biblias, mire lo que decía el apóstol Pablo, capítulo 6 y el verso número 9. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues, hermanos, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado, si no nos hubiéramos desanimado. Hay que continuar con ánimo, hermanos. Vamos a pasar por luchas, por pruebas, por desalientos, por hermanos, por abandono, por traiciones y por cuántas cosas pasaremos. Pero dice el Señor, no te desanimes. Un verdadero hijo de Dios nunca se desanima. Y por último, hermanos, los hijos de Dios fructifican plantados junto a las fuentes de aguas, dando su fruto en su tiempo. Y su ánimo permanece, hermanos, con el verdor de un árbol. Y hermanos, además de eso, ese árbol es próspero en su alma. Su vida, hermanos, es prosperada. Dios bendice a aquellos que se quedan en el Señor, aquellos que realmente producen y dan fruto para Dios. Dice que todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Aquel que camina y hace las cosas que Dios dice en su palabra. En el libro de Génesis, rápidamente, hermanos, quiero que veamos algo acá en el Antiguo Testamento, al principio de la Biblia, capítulo número 39. Hay una historia ahí que quiero que veamos. Capítulo 39, hermanos, el versículo 2. Mire lo que dice ahí.
Dice más, Jehová fue con José, había sido vendido por sus hermanos para Egipto, lo había comprado Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón de Egipto, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado hasta allá. Mas Jehová fue con José. Quiero que vean algo aquí, hermanos. Un hombre con temor de Dios, un verdadero hijo de Dios. Dios fue con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Ahora mire más adelante en este mismo capítulo, el versículo número 21. Dice más, Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Mire el versículo número 23. No veía el principal de la cárcel cosa alguna en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, todo aquel hijo de Dios, Dios hace que prospere su vida personal, todo lo que él hace prospera, porque Dios lo ha prometido en su santa palabra. Entonces es importante que nosotros nos quedemos cerca de Dios. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, hermanos, son capaces, hermanos, de evitar todo el mal y el pecado en sus vidas. Son capaces, hermanos, de deleitarse en las cosas de Dios, pero también son capaces, hermanos, de fructificar para el Señor. Y Dios ha prometido, hermanos, darles a sus hijos bendición tras bendición. Pero cada uno de sus hijos, los verdaderos hijos de Dios, son capaces de hacer todo esto que hemos mencionado esta noche para la gloria de Dios. Hermano, hermana, vamos a tomar este tiempo de oración, vamos a ir al Señor, pero usted conoce su vida. Usted analice todo lo que hemos escuchado aquí esta noche. Dé un breve tiempo de meditación y piense qué tanto de lo que hemos visto está sucediendo en su vida. ¿Realmente usted está evitando el mal, el pecado? ¿Está usted realmente deleitándose en las cosas de Dios? ¿O le son fastidio? ¿Realmente está fructificando, dando fruto para el Señor? Los verdaderos hijos de Dios hacen todas esas cosas. Así que analicemos eso antes de irnos a dormir esta noche y busquemos a Dios, hermanos, para que arreglemos nuestras vidas delante de Él y hagamos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Oremos. Padre Dios, damos gracias por esta hermosa tarde, Señor, que nos permites de poder estar ante tu presencia. Gracias por tu palabra que hemos escuchado. Habla y sigue hablando, Señor, al corazón de todos nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Y tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que siempre trae el fruto para lo que ha sido enviada. Ruego que esta noche, Señor, cada persona que ha escuchado, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, analicemos bien nuestras vidas, que no lleguemos con la sorpresa de que en aquel día no podamos entrar a tu presencia, simplemente porque nunca fuimos verdaderos hijos de Dios. Fingimos por mucho tiempo, fuimos engañados por mucho tiempo, pero queremos, Señor, vivir la realidad de tu palabra. Y la verdad es que los verdaderos hijos de Dios evitan toda clase de pecado, evitan andar en el mal, pero son capaces también de deleitarse y gozarse disfrutando de las cosas de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de tu palabra. Somos también, Señor, capaces de fructificar, de dar fruto para tu gloria. Tu palabra nos dice que tú nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto, y para que nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos el Padre en su nombre, Él nos los dé. Gracias, Señor, por estos hermosos consejos de tu palabra. Ayúdanos a ponerlos en práctica. Sigue hablando a tu pueblo, que el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, esta noche se pueda, Señor, acercar confiadamente, Padre, porque tú no desechas al que se acerca en humildad de todo corazón. Bendice a mis hermanos, ruego por quienes están en cama, enfermos, por quienes están pasando por situación difícil, Señor, de enfermedad. Tú eres el médico por excelencia y clamo en el nombre de Cristo. Tú extiende tu mano poderosa, Señor. Habla al corazón y ten también la manera de traer sanidad a sus cuerpos. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por los hermanos que hemos escuchado tu santa palabra. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.